Indigo Events, apasionado por las ideas. Alineata, diseñando el futuro de emprendedores. The Magus Films, creemos en el poder de las buenas historias. Mustache Studio, más que imagen y fotografía. Esto es el poder de los tacones. Bienvenidos de vuelta acá al poder de los tacones. Y el tema que queremos traer hoy a esta mesa es el tema de la emigración. ¿Por qué uno decide emigrar, dejar su país, dejar su estado, moverte? ¿Qué son esas cosas que nos llevan a decidir dar este cambio? Por acá me acompaña Adriana, Hola. Por acá está Gladys, extrañando a Bárbara el día de hoy, pero le mandamos saludos y cariños. A ver, chicas, emigrar. Todas creo que aquí emigramos. Sí. Entonces, Todos, de verdad. pero por Todas. diferentes razones. Todas. sí. Pero ahorita se volvió la inmigración como un trend global, porque todo el mundo está inmigrando de un lado a otro, no es solo a Estados Unidos. Para buscar nuevas oportunidades. O sea, y depende. Yo realmente vine a los 27 años, porque donde yo vivía, pues ya Adriana tenía 27, no tenía novio, ¿qué iba a pasar? ¿Estabas quedada? Y Colombia estaba muy insegura en ese momento, entonces además no podía salir, todo era peligroso, me sentía súper asfixiada. Entonces decidí venir a estudiar. Realmente yo no lo hice con el propósito de quedarme a vivir acá. Vine a hacer un posgrado como para mejorar mi inglés y como cambiar el estatus. Ay, respirar, me sentía como asfixiada, la verdad. Y en ese proceso, yo cuando terminé el posgrado y todo, créanme, yo busqué puesto en Colombia, hice todo mi esfuerzo para devolverme, pero la vida me tenía planeado encontrar a mi marido acá, trabajar acá, y nunca me devolví. No quiere decir con eso que no tuve que vivir el proceso de inmigración, todas las etapas, desde ser estudiante, luego haber trabajado, luego el green card, que realmente la empresa donde yo estaba no lo daba, y terminé a través de mi marido en el proceso del green card. Y pues he pasado por todas las etapas. En ese momento me conocía todas las visas, todo. Entonces sí. ¿Y para ti cómo fue emigrar? ¿O por qué decidiste? Bueno, yo estudié aquí en la Universidad de Miami y después me fui a Colombia, me casé y la verdad que nos botaron. O sea, por seguridad nos tocó salir corriendo de un día para otro. Entonces a nosotros sí que nos tocó irnos, y cuando llegué acá, al principio me sentí, bueno, primero que todo yo estaba feliz de que me hayan votado. Ajá. O sea, fue buscada un poco. Pues no fue buscado un poco, pero yo creo que cuando yo llegué acá fue como si fuera un pez que lo volvieron a meter al agua que era. Ok. Entonces, sí, no era también que me sentí ahogada, pero también me sentí muy asustada, me siguieron. Ajá. O sea, tuve varios problemas donde el consejo era, tómese unas vacaciones. ¿Cómo así que Wow. tómese unas vacaciones? Pero tú eras jovencita en esa, o sea, ¿qué edad Total. tenías? Bueno, no es que pero no seas jovencita ahora. A mí se me adelantó todo. Ya, o sea, ¿qué edad tenías allí cuando viniste? A estudiar 15 años. Ah, wow. Me tocó un fake ID. Imagínate, o sea, muy chamita. Porque no me dejaban entrar a ningún lado. Ah, claro. Entonces, Pero cuando ya vinieron, porque les tocó no, venir, ya vinimos porque nos tocó venir. ¿qué edad tenías? Bueno, hace 25 años. Ya hace Ah, ok. 25 O años. sea que tú sí construiste familia en Colombia. No, mis hijos se criaron en Colombia, yo tuve un negocio en Colombia, todo. O sea, a nosotros nos tocó de un día para otro, adiós. Claro. Eso sí que me parece duro. Eso fue duro, creo que más para mi marido porque le tocó ir y venir por muchos años. Claro. Entonces Hasta esa que por parte, fin. hasta que por fin. O sea, mis hijos en ese momento estaban estudiando acá en Estados Unidos, entonces para ellos fue mucho más fácil. Bueno, a mí me pasó un poquito similar a lo tuyo, Gladys. También yo apenas tengo 6 años acá en Estados Unidos y tenía 29, o sea, casi que un poquito mayor que cuando tú llegaste. Pero justamente fue así, pues es una decisión que creo que a muchos venezolanos nos ha tocado tomar en los últimos años, de buscar una mejor opción, una mejor vida,
Yo me acuerdo que dentro de mis prioridades yo también sentí ese techo, como que tú sentías como que ya no puedo, o sea, no sé qué más hacer, no me hallo dentro de este día a día. También yo me vine en un año crítico que fue el 17, que fue el tema de protestas, escasez, no había medicinas, etc. Y yo me acuerdo que una de las cosas que no sé, que más quería era poder bañarme con tranquilidad. O sea, era como abrir y sin el temor de que siempre había agua y que estaba caliente. O sea, para mí eso era como, o sea, una cosa tan básica. Pero yo tengo una pregunta a las dos. Si los países donde nos criamos o donde nacimos estuvieran estables, hubieran venido o si hubieran trasladado a otro país, hubieran inmigrado a otro lado. Es que yo no sé, yo no lo hice, o sea, se unieron varias cosas, el deseo de viajar, como digo yo, estar ligera de equipaje porque realmente era duro todo, como la presión social de la edad, si ya te vas a casar, qué piensa tu familia, qué piensan los amigos, esa presión me llevaba como muy estresada. Pero yo quería estudiar, quería ser alguien más, quería mejorar mi inglés, o sea, yo no lo hice forzadamente, pero sí me cambió la vida. No, a mí sí me forzaron, o sea, no fue forzado, nos tocó venir por seguridad, pero fue como si se me abriera un mundo impresionante. Claro. O sea, yo creo que, a ver, en mi caso, y si sabes de astrología, entiendes, tengo Sol en la casa 9, que quiere decir que mi destino igual era vivir fuera de mi país de origen. Okay. Entonces, a pesar de que las circunstancias fueron como muy abruptas o quizás la tuve que tomar en una edad que quizás no, sabes, no eres adulto, tienes que, bueno, pero al final sí. Yo no sé si me hubiese quedado si el país hubiese estado bien. Mira, o sea, creo que porque yo creo esa que curiosidad mucha de la por vivir gente afuera. Que está en este país, que le ha tocado emigrar, por ejemplo, todo la gente que caminan meses y meses para venir a cruzar la frontera, si en su país no hubieran tenido violencia, se hubieran quedado. Sí, yo creo que hay varios temas. Claro. Hay un tema de personalidad, en mi opinión, y hay un tema de necesidad de buscar oportunidades. Porque, por ejemplo, yo fui muy gitana, a mí me decían viaje y yo ahí me montaba como fuera. O sea que yo creo que sí, por naturaleza, yo tenía ese interés de conocer culturas y salir. Pero sí veo mucha gente que por necesidad, que de verdad no había oportunidades. Yo también salí en un grupo de Colombia que salieron porque estaba muy difícil la situación. Porque la época estaba difícil, pero por ejemplo yo veo mis abuelos. Mis abuelos salieron de Polonia en el 39 convenciendo a mi abuelo de irse de vacaciones, porque nadie creía lo que estaba pasando en Polonia. Bueno, justamente. Y en el momento que salieron, estalla la Segunda Guerra Mundial, cierran la inmigración, porque iban a Nueva York, entonces, ¿qué pasó? El barco se desvía y llegan a Colombia. Wow. Entonces, nací en Colombia. Qué bueno. Pero yo te apuesto que si no hubiera sido por esa razón, nunca se hubieran ido. Bueno, y justamente de eso queremos hablar en el programa de hoy, de qué te lleva a tomar esa decisión de emigrar. Para eso hemos traído una invitada súper especial, ella se llama María, es experta en estos procesos de emigración. Así que ya venimos con más de El Poder de los Tacones. Seguimos con el tema de hoy, que es la inmigración, y para eso tenemos a María, quien nos puede explicar y aclarar una cantidad de cosas. María, bienvenida. Gracias, Gladys, por tenerme aquí. Dime algo, o sea, hemos oído por muchos años las colas de gente que están para cruzar la frontera, todo el mundo quiere el sueño americano. O sea, ese es lo que todo el mundo añora, de venir al sueño americano. ¿Qué opciones hay? Bueno, lo que estamos viendo con esas colas es que hay mucha gente que está pidiendo un asilo. No todos, pero hay algunos que vienen con eso ya en mente, que ellos tienen un problema en su país donde son ciudadanos y vienen a los Estados Unidos a entrar por la frontera para hacer ese reclamo. Lo que estamos viendo, especialmente desde mayo, es que esos reclamos ahí lo están pasando un poquito más rápido a deportación si no piden el asilo. Tienen que pedirlo. Cuando vayan a cruzar, tienen que pedirlo, pero recomiendo que antes que hagan esa decisión
decisión de cruzar la frontera, recomiendo hablar con un abogado de inmigración para que se asesoren bien a ver si realmente tienen las cualificaciones de un asilo. Porque si no las tienen, los deportan. Correcto. O sea que ese no es la solución. Pero, por ejemplo, una persona que tiene que le corre el emprendimiento por la sangre y quiere el sueño americano de venir a montar un negocio, ¿qué opciones tenemos? Bueno, tenemos unas visas de inversión, por ejemplo, la EB5. Esa es una visa de inversión que empieza a los $900,000. Sí, que es hasta $1,800,000. Exacto, hasta $1,800,000. Pero si ese monto es demasiado para la persona, que para la mayoría, ¿verdad?, es un monto fuerte, hay otra opción. Hay una visa que se llama la E2. Ahora, esa visa es solamente para los países que tienen un tratado comercial con los Estados Unidos. Por ejemplo, Chile, Argentina, esos países, Colombia, tienen ese tratado comercial que permite que la persona arme su negocio aquí en los Estados Unidos y con un monto muchísimo menos. Por ejemplo, se ha visto montos tan bajos como $60,000. ¿Y qué necesitan hacer? Tienen que, de nuevo, hablar con un abogado de inmigración que los asesoren al minuto que empiecen a pensar que están interesados en una visa E2. Yo diría que ese es el momento de empezar a hablar, a ver cuáles son las calificaciones que ellos tienen que llegar a enseñar, ¿verdad? El dinero tiene que ser limpio, de dónde sale, cómo hacer la inversión, cuáles son los pasos, un plan de Tener negocio. un plan de negocio bien establecido. Pero no es un plan de negocio cualquiera, sino es un plan de negocio hecho en particular para esa visa, para que ahí enseñe. ¿Y tú los puedes exactamente. asesorar con el plan de negocios? Ese plan de negocio nosotros usamos gente que son expertos para hacer ese tipo de trabajo, pero sí nosotros verificamos, ¿verdad?, que la información sea adecuada según las cualificaciones los requisitos de la visa. Pero también hay muchas más otras opciones. Sí, si no O sea, quieres invertir. No, si no quieres invertir, pero por ejemplo, Zenia entró a este país por una visa de aptitudes especiales. Correcto. Entonces esas son las visas que son las EB. Hay 3 visas, que es la EB3, EB2 y la EB1. La EB3 y la EB2, típicamente tú necesitas que una compañía te pida, y si la EB3 no necesita esa aptitud especial, ¿verdad? Eso se puede usar también para gente profesionales que a lo mejor no tienen ni un bachillerato, pero tienen algo especial, trabajan en algo especial, como lo que se dice line cook, o sea, un cocinero, ¿verdad? Okay. Tienen algo que pueden Tienen una calificar. habilidad diferente. Sí. Ahora, la EB2 es bien interesante y de nuevo, estas visas toman mucho más tiempo. Definitivamente son visas que se hacen con un abogado, pero en la EB2 no necesitas necesariamente una compañía que te pida. O sea, no necesitas oferta. Puedes venir independientemente. Puedes hacer la solicitud para la visa independientemente, solamente si tú puedes calificar para la excepción. Hay una exención de interés nacional que se llama el NIW, el National Interest Waiver, y eso permite que la persona, si ellos pueden enseñar en papel que tienen alguna habilidad especial o están haciendo una investigación médica, ¿verdad? Algo que sea a nivel nacional. Algo que sea innovador. También tiene que ser al interés nacional de los Estados Unidos. Entonces ellos pueden hacer eso. Y tu recomendación, o sea, que te llamen a ti o llamen a alguien que sepa de inmigración antes de venir y antes de empezar el proceso. Sí, deben de llamar a un abogado de inmigración y recuerden que notarios en los Estados Unidos no son abogados.
y no pueden ok. darle esa recomendación. ¿Y dónde te encuentran? Me pueden contactar al número que ven en pantalla y en el website tienen más información si quieren hacer una consulta. Para cualquier pregunta, si por ejemplo entraste a Estados Unidos y te quieres quedar, tienes que consultar con un abogado. María está para ustedes para cualquier consulta. Por favor, comuníquense con ella. También si tienen algún problema de asilo, pidiendo asilo o algún problema de deportación, ella los puede ayudar. Quédense con nosotros, que ya volvemos después de comerciales. Estamos de vuelta acá en El Poder de los Tacones y el tema que estamos hablando el día de hoy es la emigración, cómo poder venirse a Estados Unidos de manera legal, cuáles son esas visas o esos recursos a los que podemos acceder y sobre todo qué tenemos que tomar en cuenta para que no nos estafen en el proceso, porque estábamos hablando justo fuera de cámara que les ha pasado a muchos que pues te ofrecen algo y al final no es real. ¿Cómo lo ven? O sea, el problema es que cuando tú vas a venir, tú tratas de conseguir a alguien que te ofrece, sí, puedes venir, te ofrecemos esto, lo otro, pero le pagas primero y resulta que es una estafa. Claro. Mira lo que nos contaba María fuera de cámaras, que tenían que pagar en un link $30,000 Sí, y era una estafa completamente. yo creo que Entonces, hay que tener cuidado, por ejemplo, con las redes sociales. Hay que entender de dónde viene la información. Yo creo que mucha gente, por ejemplo, confía en las redes sociales, pero en Estados Unidos, por ejemplo, lo que son abogados, contadores, asesores financieros, tienen muchas limitaciones de cómo hacen publicidad. Y eso es algo que la gente no sabe, porque si supieran que eso legalmente no es correcto, en la mayoría de los casos no se dejarían asesorar por redes sociales. Entonces sí hay que asegurarse dentro de lo posible que ya están buscando un abogado que es correcto, verifiquen, asegúrense que hay comentarios de esos abogados. pidan Sí. referencias. Exacto. Sobre todo porque Claro. cuando uno está emigrando, te sientes desprotegido, porque estás yendo a un país que no conoces, estás teniendo que aplicar a procesos que tampoco sabes cómo hacer, sientes que puedes aplicar por una visa o un asilo o algo, pero realmente uno se siente Y como también que, te no sé, ponen nervioso. Yo me Te acuerdo pone cuando fuimos a nervioso. sacar el green card, a mí me dijo, el abogado que me dijo, limítese a contestar sí o no. Y yo estaba muerta del susto. Claro. Y yo les decía a mis hijos, siempre era como adoctrinados que tenían que Ay, qué decir. belleza. Y todos era, o sea, como que te intimidan. Claro, entonces justamente, y eso la gente lo sabe y por eso muchas veces se aprovecha. Ah, sí, yo te paso y luego allá metemos el asilo o me pagas tanto Exacto. y luego tal visa. Y si no es alguien serio como María, pues puede salir perjudicado. Pero mira, por ejemplo, también existe la posibilidad de las loterías. También. También O yo sea, tengo la una lo- familia muy cercana que vino por una lotería. Sí. Y en 3 meses estaban acá, impresionante, rapidísimo. O sea, la lotería es súper rápida. Y también, mira, tú viniste acá por habilidades especiales. Sí, justamente, bueno, a mis papás les pasó lo de la lotería y yo entré por, es la EB1 que estaba nombrando María, que es residencia por talento. Talento, Entonces, correcto. habilidades Algo que extraordinarias. dijo María que me pareció muy interesante. Fíjense que ella habló de si está pensando en venir, qué tipo hay una asesoría para los que están pensando, hay otra asesoría para el que acaba de entrar. Ella habló de procesos que hay que hacer, luego el que se quiere quedar. Entonces yo creo que un buen consejo que me gustó de ella es entender en qué etapa del proceso de inmigración están, porque eso depende qué tipo de visa, qué tipo de ayuda. Pero ¿sabes qué? No, al revés. Muchas de las personas ni siquiera saben en qué es lo que quieren. Entonces yo creo que lo más fácil es contactarla para saber qué opciones tenemos. También. Hay Mira, por muchas ejemplo, veces, yo no sabía de que puedes montar un negocio inclusive solo con $60,000, dependiendo de la dependiendo nacionalidad, de sí. la nacionalidad y Sí. dependiendo del negocio que tengan, o sea. Y justamente después que entras, porque de pronto cruzaste frontera y estás aquí ilegal, es momento de que busques una asesoría para ver cómo legalizar tu proceso, tu estadía. Muchas veces la gente por miedo dice, no, yo no quiero decirle a nadie, no me quiero asesorar, y van pasando los años, y al final pudiste haber empezado un proceso que igual va a tardar, pero que te puede llevar a la legalidad y a estar correctamente en el país No, y nuevo. lo otro es decir la verdad, porque ahorita con todas las redes,
con todas las interconexiones que hay con los computadores, ya es muy difícil ocultar algo. Sí, no, eso es muy cierto. Y también sabes que esa asesoría es súper importante en el sentido que puede impactarte no solo a ti, sino a toda la familia. ¿Qué pasa si tienes hijos? ¿Qué pasa con tus papás? ¿Qué pasa? O sea, a veces pensamos y no tenemos la capacidad de analizar el impacto que puede tener. Bueno, por ejemplo, yo tengo una historia de una amiga que conozco que ella se decidió quedarse acá y la hija para venir acá dijo mentiras. Wow. Y cruzaron de que la mamá vivía acá y a la hija le negaron la visa y no le volvieron a dar una visa ni siquiera de turista. Claro. O sea, porque le cruzaron que dijo una mentira. Claro. Sí, entonces esa parte le afectó no solo a los padres, le afectó a los hijos, afecta a mucha gente. Claro. Yo creo que eso es una buena recomendación. Ya el proceso de emigrar es bastante duro, es bastante difícil, sobre todo si vienes de pronto a introducir un asilo donde no puedes volver a tu país. O sea, ya el empezar desde de nuevo es bastante difícil, como para también añadirle a que te tumben. Sí, exacto. O sea, porque claro, como decía María, que me llamó la atención que los notarios no son abogados de inmigración. Entonces nos explicaba que hay muchos notarios que por ponerte el sello te dicen esto es la visa y resulta que no es, y se ponen en un problema grandísimo. Claro. Y lo mejor es buscar la asesoría y lo que yo rescato lo que tú estás diciendo, Adriana, de en qué parte del proceso estás. Estoy todavía en mi país y me quiero ir, ya estoy aquí en Estados Unidos y quiero entonces legalizarme, o estoy pensando en emigrar y entonces quiero ver cuáles son mis opciones. Y bueno, de este tema también hay mucha tela para seguir cortando, porque además de historias y cuentos de migración y de todo lo que hemos vivido, pero bueno, eso lo vamos a seguir hablando en otros programas. Por acá les dejamos nuestras redes sociales, nos pueden contactar, coméntenos qué otros temas quisieran ustedes que traigamos aquí a la mesa. Nos vemos en otro show de El Poder de los Tacones.